Quien les está hablando, Luis Ignacio Aquije, va a continuar en el análisis de lo que en este momento representa, por un lado, la visita de la misión de la OEA desde ayer a nuestro país, y ellos van a lograr consolidar un informe sobre la situación que encuentran, y lo que queremos llegar es a ubicar el momento en el que estamos, vale decir, a partir del último jueves 17, cuando se produce la presencia del primer ministro en las instalaciones del Congreso, en el Pleno del Congreso, y plantea cuestión de confianza. Pero para poder llegar a ese punto, les pediría que me permitan culminar primero con lo que en nuestro modesto criterio significa el insumo que está tomando en cuenta la misión de la OEA en este mismo momento, en el periplo que está realizando en los diferentes organismos del Estado para comprender, y esta es la pregunta que está haciendo la misión de la OEA a todos los protagonistas de esta controversia entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, Fiscalía de la Nación, etcétera. La pregunta que están haciendo los que integran la misión de la OEA: ¿es normal que en un país en 5 años hayan 5 presidentes y 3 parlamentos? ¿Es normal? Bueno, y si no es normal, ¿de quién es la responsabilidad? Y ustedes escuchan a cada rato, ahora cuando ha venido la misión de la OEA, cuando ha visitado a la mesa directiva, después, como no se permitió la presencia de cámaras en el momento mismo de la interacción, aprovecharon luego los integrantes de la mesa directiva para decir una serie de contenidos en son de queja, particularmente una señora parlamentaria de nombre Digna Calle, la que ha propuesto el adelanto de elecciones, pero ni siquiera sus compañeros de la mesa directiva están de acuerdo con esa propuesta. Entonces terminemos con este enfoque que había hecho en la primera media hora de lo que se había construido entre el 10 y el 13 de octubre por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, como repito, vino con la finalidad de entender el tema de lo que había sucedido en Ancón, en la playa de los Delfines, en fin, en todas estas playas afectadas, es decir, violentando los derechos de los pescadores, y cómo es que el Estado peruano, precisamente por los privilegios que da esta Constitución, no puede hacer mucho frente a una transnacional como es Repsol. Pero en ese mismo informe, el primer punto se llama riesgos a la institucionalidad democrática, que es lo que queremos culminar de leer. Cuando la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo el 10 de octubre, hizo un enfoque sobre la acusación constitucional, que aquí se ha desnaturalizado.
¿O acaso no hemos visto el tema de traición a la patria? ¿Cómo ha terminado ese tema de la traición a la patria? Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto a lo que ellos han evaluado en el tema de la acusación constitucional, han señalado lo siguiente: puede entrar en conflictos con otras disposiciones constitucionales, como es el caso, nosotros aquí en Diálogo y Controversia desde enero lo venimos diciendo todas las semanas, nadie nos hacía caso, hasta que ha venido la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mes pasado, y ha dicho o ha escrito lo que nosotros veníamos comentando y reclamando. Dice: la acusación constitucional en el Perú puede entrar en conflictos con otras disposiciones constitucionales, como es el caso del artículo 117, que establece que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por 4 causales puntuales. Al respecto, la Fiscal General de la República solicitó al Congreso una interpretación de esta norma a la luz de un supuesto control de convencionalidad, atribución que correspondería en principio al Tribunal Constitucional en el marco de un proceso contencioso. La CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recuerda que si bien en algunos casos los órganos legislativos pueden ejercer funciones jurisdiccionales en el marco del equilibrio de poderes y del sistema de pesos y contrapesos, sus resoluciones deben observar el principio de legalidad. Ello exige que las conductas sancionables estén preestablecidas en términos estrictos y unívocos, de forma que acoten claramente los hechos punibles y fijen sus elementos. Esto es todo lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su primer enfoque realizado del 10 al 13 de octubre, en el título Riesgos a la institucionalidad democrática, escribió vinculado a lo relacionado a lo que es la acusación constitucional en el Perú. La pregunta sigue siendo: ¿por qué los medios de comunicación de Lima nunca enfatizaron este aspecto? Pero no solo se estableció un enfoque en relación a la acusación constitucional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha construido este informe, y precisamente la misión de la OEA, que está en este mismo momento en Lima, lo que está es vinculando, haciendo entendible a los señores parlamentarios y a todos los actores que no es solo la institución de la acusación constitucional que está desnaturalizándose en el Perú, sino otro aspecto es la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Pero no quiero cansarlos, sino solamente un minuto para que se den cuenta que la misión de la OEA sabe muy bien lo que está pasando en el Perú. Dice en su informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: la vacancia presidencial está contemplada en el artículo 113 de la Constitución. Esta figura permite al Congreso declarar la incapacidad moral permanente de la persona en ejercicio de la presidencia de la República, resultando en la separación del cargo. En el Perú, desde diciembre, escuchen bien, porque esto
tampoco la prensa de Lima nunca lo destaca. Y aquí está el informe sobre vacancia presidencial. En el Perú, desde diciembre del 2017 hasta la actualidad, se han promovido 6 mociones de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. No lo perdamos de vista. En el Perú, desde diciembre del año 2017 hasta la actualidad, se han promovido 6 mociones de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. ¿Qué más dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La norma constitucional que contempla esta figura no refiere a conductas punibles o sus correspondientes consecuencias. Por tal motivo, al igual que la acusación constitucional representa un riesgo para la separación de poderes y los derechos políticos. Lo que nosotros la semana pasada aquí con Otto Guamaní hemos hablado, la separación de poderes, artículo 43 de la Constitución, violentado por la ley 31.355. Ese señor Blume Fortini, que ha salido en todos los canales a decir que esa ley es constitucional. Sí, efectivamente, su voto de él y de otros 3 magistrados del Tribunal Constitucional le pasaron por agua tibia las inconstitucionalidades que hay, pero el artículo 43 de la Constitución habla muy claro de la separación de poderes, y la ley 31.355, cuya solicitud de cuestión de confianza fue rechazada por la Comisión de Constitución en la semana anterior, esa ley 31.355 saltea lo establecido sobre separación de poderes en el artículo 43 de la Constitución actual de Perú, y ustedes lo pueden leer, pero yo estoy leyendo el informe para que se den cuenta que la OEA, al recoger el insumo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano jurídico que la OEA toma en cuenta para desarrollar sus conclusiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya informó a la OEA cuáles son los vicios, qué es lo que está pasando en el Perú, por qué en menos de 6 años tenemos 5 presidentes de la República y 3 parlamentos. Aquí está la explicación. Entonces, terminamos con lo siguiente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OCID, en el rubro vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, concluye así: la norma constitucional que contempla esta figura no refiere a conductas punibles o sus correspondientes consecuencias. Por tal motivo, al igual que la acusación constitucional, representa un riesgo para la separación de poderes y los derechos políticos, tanto de la persona electa como de sus electores. Durante la visita, la delegación recibió información de un proyecto de ley que buscaba eliminar esta figura. No obstante, el mismo habría sido archivado en el Congreso. También fue informada de una decisión del Tribunal Constitucional que exhortó al Congreso a legislar sobre la figura y estableció que ésta no podría prosperar sin al menos 2/3 partes de las y los integrantes del Congreso. Se reitera que si bien en algunos casos los órganos legislativos pueden ejercer funciones jurisdiccionales para garantizar el equilibrio de poderes,
sus resoluciones deben observar el principio de legalidad y que las conductas que puedan ser sancionadas estén preestablecidas de forma que delimiten los hechos punibles y fijen sus elementos. Bueno, fíjense, siendo una comisión cuyo texto es jurídico, nosotros hemos intentado que se pueda entender